nosotros vamos a seguir. Así que bueno, eh, lamento por aquellos que están faltando porque son temas que son importantes a mi entender. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a compartir, empezar a compartir la pantalla como la promesa es deuda. Vamos a, voy a compartir en la pantalla de un balance real. Denme un segundito. Un balance real, o sea, más allá de lo que nosotros vemos con el formato de Excel, que parece un poco abstracto, que no, digamos, la idea a través de esto es mostrarle de que lo que vemos en los ejercicios es totalmente practicable y se ve en la realidad. Por eso quería mostrarle un balance real, cosa de que veamos cómo se presenta, ¿no? Y vamos a ver las similitudes respecto de lo que tenemos, similitudes y por supuesto diferencias respecto de lo que hemos visto hasta ahora en los ejercicios. Eh, Esto es un balance de una empresa metalúrgica, metalmecánica, cuya actividad, acá lo que primero vemos en un balance es en qué, digamos, qué periodo abarca, dice del 31 de diciembre de 2019 y 18, ya vamos a ver, la fabricación, compra y venta de maquinarias agrícolas. En realidad, esta empresa lo que hace es todo, fabrica y vende, importa también, y alguna exportación hace de algunas maquinarias digamos, de jardinería, maquinarias para poda y esas cosas, y algunos suplementos para tractores, para cortar las malezas y demás, ¿no? Una empresa que tiene mucha antigüedad. eh, Esta es la composición del capital. Lo que estamos viendo acá es la carátula, ¿no? O sea, cómo se compone el capital, cuántas acciones, de qué tipo, cuándo vence, la duración de la sociedad, hasta el 4 de noviembre de 2111, cuándo fue creada, la fecha del contrato social. Acá aparece el capital suscripto, que es lo que veíamos nosotros del capital que aportan los socios. Por supuesto que está totalmente integrado. ¿Por qué es esta diferenciación de integrado y de suscripto? Suscrito quiere decir comprometido. Y integrado, digamos, ¿por qué comprometido? Podemos nosotros, o pueden los socios comprometerse a aportar el total de la parte que le corresponde a él en determinado lapso de tiempo, en cuyo caso, al término de ese lapso de tiempo, ese capital va a estar, si el socio cumplió como suscribió en el contrato, va a estar integrado, o sea, totalmente aportado. Eso es lo que quiere decir. Bueno, esa es digamos, la carátula. Seguimos avanzando en el balance y acá está el estado de situación patrimonial a una fecha determinada, el 31 de diciembre de 2019, presentado en forma comparativa con el ejercicio inmediato anterior. Así se presentan los balances. Nosotros en el ejercicio los hemos hecho más simplificados, pero así vamos a empezar a hacer nosotros los ejercicios que vengan y que vamos a tener posibilidad de hacer. Fíjense que la estructura que usamos nosotros y que obviamente que vamos a utilizar para los ejercicios siguientes es la que aparece acá en un balance real, ¿no? Aparece el activo, el total, ¿no es cierto? Total de activo, el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el no corriente y el patrimonio neto. Fíjense que esto es una síntesis, ¿no es cierto?
una síntesis de todos los rubros que componen el activo, el pasivo y el patrimonio neto, o sea, la ecuación, la igualdad patrimonial, la ecuación patrimonial, y un detalle sintético de los distintos rubros, caja y bancos, crédito por venta, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, acá aparece un resumen. En definitiva, aparece, ¿no es cierto?, también al lado del nombre de la cuenta, una nota, ¿no es cierto?, como una referencia a la cual nosotros podemos ir, ya vamos a ir para allá, eh, que nos enseña el contador que firma el balance, o que nos muestra o que nos explica qué criterios o qué componen estas cifras que aparecen acá en el balance, ¿no? En el estado de situación patrimonial. Por supuesto que esto ya al 31 de diciembre de 2019 es veterano el balance, pero a los efectos de la explicación y que ustedes vean la realidad es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bien, o sea, fíjense el ordenamiento, o sea que es similar al que habíamos hecho nosotros, ¿no es cierto? Al corto plazo, al largo plazo, los bienes de uso. En el caso de los bienes de uso aparece un anexo, porque los bienes de uso aparece un anexo porque, y no una nota, además de una nota explicativa, aparece el anexo porque los bienes de uso son relevantes en la vida de una empresa, en muchas de las empresas, ¿no? Como ustedes pueden ver, o sea, la gran mayoría de bienes y derechos de la empresa son los bienes de uso, ¿no? Que obviamente ustedes saben, está compuesto por maquinarias, herramientas, etcétera, 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 ¿sí? Bien, también hay un anexo y un cuadro en relación al patrimonio neto, o sea, en relación a los aportes que hacen los socios a la empresa, o sea, la parte que financia los socios al activo total, ¿sí? También eso es relevante porque nos muestra qué hizo la empresa, obviamente con parte de ese patrimonio, y parte de ese patrimonio son los resultados, ¿no? Entonces, ahí es factible ver qué resoluciones toma la empresa en relación a los dividendos, o sea, a los resultados positivos o a los resultados negativos, por supuesto, pero bueno, no, ahí nos da una idea qué hace la empresa, si se lleva toda, reparte todo o distribuye toda la utilidad en los socios o parte de esa lo deja en reserva para futuras inversiones. Bueno, nos da una idea cuál es el sentido y cuál es la orientación que tiene la empresa, ¿sí? Seguimos avanzando. Ustedes cualquier cosa me preguntan, yo paro, pero mientras tanto sigo para adelante, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un estado de resultado, lo que llamamos pérdida de ganancia, ¿no? Que es finalizado el 31 de diciembre, o sea, y en forma comparativa con el ejercicio inmediato anterior. Acá, obviamente, que este cuadro de resultados es un cuadro dinámico que abarca un periodo de tiempo, a diferencia, ¿se acuerdan de lo que veíamos en el estado de situación patrimonial? En este caso, abarca un periodo de tiempo, del 1 de enero al 31 de diciembre, y por supuesto, como hemos visto nosotros, arranca con las ventas, o sea, están los ingresos y los egresos. Los ingresos en forma positiva y los egresos deduciendo los ingresos a los cuales sirvieron generar. El costo de venta, ya vamos a ver, también tiene un cuadro porque es importante. En este caso también las ventas tienen una nota explicativa en relación a que en este caso, la empresa también, además de vender en el mercado local, también exporta. Entonces, hace una diferenciación que no es menos importante en el caso de nuestro país, de la parte que vende en dólares y la parte que vende en pesos, ¿no es cierto? Para determinar qué posición tiene respecto a si en alguna oportunidad se endeuda en dólares o de qué manera puede soportar
los tipos de cambio, ¿no es cierto? Alguna mercadería o algún insumo que tenga que importar, bueno, acá es interesante saber de qué manera es la posición que tiene la empresa frente a eso. Por supuesto que después tenemos deducido también los gastos de comercialización, los gastos de administración, eso que ustedes ya saben y ven en el caso de costos, ¿no es cierto? Y más precisamente en el caso de costos por órdenes, en donde uno aplica un coeficiente a respecto de un total. Un coeficiente armado con un parámetro de distribución y respecto de estos totales, ¿no? Nosotros trabajamos con eso, sé que algo empezaron a ver, por eso acá esto, digamos, se conecta con costos, ¿no? Esa conexión obviamente que implica, esto implica el hecho de que en el caso de costos ustedes están viendo valores proyectados. Acá la diferencia está que estamos viendo valores históricos. Por supuesto que es interesante y obviamente necesario, diría yo, el hecho de que esto mismo que nosotros acá estamos viendo en valores históricos, las empresas lo puedan hacer a valores presupuestados, es decir, perfectamente yo puedo elaborar un estado de situación patrimonial y un estado de resultados proyectados, ¿eh? Es decir, qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede llegar a pasar de acuerdo a las proyecciones que tengo, mirado al futuro, qué impacto van a tener tanto en el estado de situación patrimonial como en el estado de resultados, esas proyecciones, y a partir de ahí también puedo llegar a hacer los cálculos del costo de la distribución, por ejemplo, de este tipo de gastos de comercialización, de administración. También encontramos otros ingresos que están asociados a la actividad principal, eso también en alguna oportunidad hablamos de eso, es decir, estos ingresos no son ingresos extraordinarios, como podría ser la venta de un bien de uso, sino que estamos hablando, por ejemplo, de algún tipo de servicio que la empresa le vende, le brinda a sus clientes en el sentido de por ejemplo, un service a las máquinas que vende, ¿no? Y por ese service se cobra una comisión o una cuota, entonces ese ingreso, que no son la venta de mercaderías realmente, pero sí está vinculada a la venta de mercaderías, se refleja acá, en estos ingresos, ¿no? Resultado financiero y por tenencia, acá tenemos la suma de dos cosas, ya vamos a ver el detalle más adelante. La suma de, digamos, cuando hablamos de resultado financiero tienen que ver con intereses, con gastos de interés, o sea, resultado, el neteo entre los gastos, es decir, lo que nosotros abonamos en concepto de intereses y lo que nosotros cobramos a nuestros clientes también en el mismo concepto. Y se agrega este concepto por tenencia que tiene que ver, tiene que ver con el efecto de la inflación sobre el patrimonio y sobre las ventas de la empresa, ¿sí? Ese efecto está reflejado, por supuesto que el sentido de explicar y de ver cómo se calcula además excede el curso, pero básicamente es reflejar la pérdida de valor que tienen los bienes, digamos, en efectivo, porque el dinero que yo tengo en caja pierde su valor a medida que la inflación crece o que precisamente pierde el valor de dinero, el poder adquisitivo, y por supuesto que también debemos reflejar la ganancia, entre comillas, porque en realidad es una actualización de valor que tienen los bienes, de los bienes de capital fijo, o sea, los bienes físicos, ¿no? Como las mercaderías, los bienes de uso, las maquinarias, etcétera. Eso aumenta el valor en pesos, en realidad no aumenta su valor relativo, sino que aumenta su valor en pesos.
Bien, y por supuesto tenemos finalizando el impuesto a la ganancia que deduce, ¿no? Que se deduce del impuesto total acá en el cuadro de resultado. Llegando al final al resultado del ejercicio, en el caso del año 2019, algo más bajo que en el año 2018, ¿no? Esto obviamente que fíjense acá dice expresado en moneda homogénea, o sea que ambas cifras son comparables, o sea, estas cifras del año 2018 están ajustadas por el índice de precios al 31 de diciembre de 2019, con lo cual es posible su comparación, porque si no, no sería posible, o sea, estaríamos hablando de pesos de distinto tiempo y es más o menos comparar melones con sandía, o sea, una cosa que no tiene nada que ver. Por eso aclara bien acá el contador que firma que estas cifras están expresadas a moneda homogénea, o sea, se pueden comparar. ¿Mm? Bueno, seguimos avanzando. Acá lo que le decía yo, este es un cuadro de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019. Acá nos muestra qué hizo la empresa en relación al capital de origen y a las reservas y a los resultados que aún no han sido asignados, ¿no? Una consulta, Esto, profe. sí, dale. En este caso, ¿se actualiza el 2018 al 2019 o se busca un punto medio? No, no. Porque si busca un punto medio me parece que genera... Ah, perfecto. No, estaríamos, si se buscara un punto en el medio, estaríamos lo mismo, trabajaríamos de balde porque no lo podríamos comparar tampoco. O sea, Bien, no, el 31 de diciembre de 2018 se actualiza usando un al término 31 de que ya diciembre del al año siguiente. 31 de diciembre, exactamente. Bien, Digo actualiza porque usamos un término que ya ustedes lo van a aprender en el segundo semestre, ¿no? Cuando veamos matemática financiera. Bien, acá obviamente que este cuadro que está paisado, digamos, está partido acá porque está presentado en una hoja así en forma vertical, pero en realidad esto tiene una continuidad, ¿no es cierto? Está el aporte de capital, que habíamos hablado al principio, suscrito e integrado, ahí en la carátula. El ajuste del capital, que tiene que ver con los resultados un poco de la inflación, ¿no es cierto?, que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Los aportes, estos aportes en realidad se hacen, digamos, con el compromiso de incorporar estos aportes acá al capital social en un futuro. Lo que pasa es que normalmente se usa esto porque esa incorporación de estos aportes al capital social implica un gasto administrativo y de honorario importante que tienen esta posibilidad, digamos, las empresas. Entonces aparecen acá estos aportes, ¿no es cierto? Pero es una, digamos, es una prolongación de este capital social inicial, ¿sí? Después acá tenemos las reservas, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué integraba el patrimonio neto? Bueno, miren, fíjense acá, tenemos reservas legales, resultados no asignados, o sea, son resultados de ejercicios anteriores, no son resultados del periodo, sino son resultados de ejercicios anteriores, acá en la parte inicial, ¿no? Porque si ven ustedes, aparece acá las ganancias del ejercicio, que era lo que veíamos anteriormente, 6.700.000. Fíjense acá, 6.700.000, que se incorpora, ¿se acuerdan que la ecuación patrimonial era activo igual pasivo más patrimonio neto, más menos resultados del ejercicio, más menos ingresos o pérdidas? Bueno, acá estamos viendo eso, ¿no? Es decir, al patrimonio neto del inicio le estamos sumando las ganancias que hemos tenido durante el ejercicio, o que ha tenido la empresa durante el ejercicio. Entonces, concluimos con el patrimonio neto al 31 del 12 del 2019,
y lo comparamos con el 2018, como para tener ciertamente un parámetro en cuanto a ver qué pasó. ¿eh? Acá aparentemente no ha habido una distribución de utilidades, porque si lo hubiera habido tendría que aparecer acá. O sea que esta empresa tiene básicamente la intención de reinvertir, digamos, como ya lo vamos a ver, ya vamos a ver la evolución, reinvertir estas ganancias como autofinanciamiento en maquinarias e inversiones en bienes de uso o en aumentos de stock de bienes de cambio, ¿no? Bien, este también es un cuadro interesante, no lo vemos o sea, no lo vamos a ver, va a depender cómo vayamos del tiempo. Es interesante, digamos, en cuanto a que establece o muestra, se llama estado de flujo de efectivo, muestra el origen y la aplicación de fondos, o sea, de dónde sacó la plata la empresa y qué hizo con la plata. Estamos hablando de efectivo, ¿no? Por eso se dice estado de flujo de efectivo. El origen del efectivo y el destino que le dio la empresa al efectivo, ¿no? Entonces uno por acá ve, ¿no es cierto?, cuál fue la intención o cuál es la intención de la empresa durante el ejercicio, o sea, en qué gastó la plata, ¿no? Entonces uno ve y dice, acá ve, cambio en activos y pasivos operativos, vemos qué es lo que hizo, ¿no? O sea, acá vemos que aumentaron los bienes de cambio, disminuyeron las deudas fiscales, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá, bueno, en definitiva es eso, ¿no? Este cuadro. Es interesante, lo vamos a ver si al final tenemos tiempo, ¿no? Bueno, y acá aparecen las notas, eso a la que yo hacía referencia arriba, ¿no es cierto?, en cuanto a una explicación somera que hace el contador en cuanto al origen de la sociedad y sobre todo en la base y la preparación y la presentación de este estado contable. O sea, qué criterios usó el contador como para uno que lo lee, dice, bueno, a ver, en el caso de bienes de uso ocupó este criterio, en el caso de bienes de cambio ocupó este otro. O sea que en eso es bastante útil como para seguir una idea de cómo trató el contador a los distintos rubros. Por ejemplo, fijémonos en el tema de bienes de cambio, a su valor neto de realización. El valor de los bienes de cambio es un conjunto, no supera su valor recuperable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo evaluó en función a cuánto nos costó, o sea, digamos, no en cuánto nos costó, sino en cuánto en cuánto venderíamos, o mejor dicho, perdón, no cuánto venderíamos, sino en cuánto nos costaría si hoy lo tuviéramos que reponer a esos bienes de uso, a esos bienes de cambio, ¿no? Tengamos presente que esto compramos nosotros los bienes de cambio y después vendemos más una utilidad. Con lo cual nosotros tenemos que ver, a ver, ¿cuánto nos cuesta hoy puesto en el depósito la misma mercadería o insumo en su misma característica, ¿sí? Y en el caso de los bienes de uso, fíjense, ha sido evaluado su coste de adquisición expresado en moneda homogénea, que es obviamente que actualizado por los índices de inflación, menos la correspondiente amortización acumulada, que es lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Los bienes de uso, ese valor que aparece ahí, es un valor residual. ¿Y a qué era igual el valor residual? El valor residual era igual al valor de incorporación al patrimonio de la sociedad menos las amortizaciones acumuladas a lo largo de su vida útil. Bueno, eso es lo que dice acá el contador. Pero acá hay otra cosa también interesante que dice amortizaciones se calculan por el método de la línea recta, que es el mismo método que usamos nosotros en los ejercicios prácticos que hemos hecho y que obviamente que les he explicado con un cuadrito en mi pizarrón Excel
cómo funcionaba la amortización de un bien de uso en función a la proporcionalidad y al cálculo de esa amortización en función a la vida útil, o sea, dividir el valor de realización de los bienes de uso por los años de vida útil, y en forma proporcional entonces calculamos esa amortización, ¿ves? Dice, suficiente para extinguir su valor al final de su vida útil estimada. Eso lo dijo más fácil que yo, ¿eh? Bueno, y acá está el detalle de la composición de los principales rubros. Tampoco es un detalle que digamos, sabemos todo, pero es mucho más detallado de la síntesis, esa que aparecía ahí en el estado de situación patrimonial, ¿no? Fíjense, caja y bancos, 515.000, casi 516.000. Nos vamos arriba para ver si es cierto, ¿eh? Nos vamos arriba y acá teníamos, ¿ves? Casi 516.000. Entonces, acá en esa nota explica, detalla el contador de qué está compuesto cada uno de los rubros, ¿sí? Con un mayor detalle. Tampoco es exagerado el detalle, ¿no? Si quisiéramos saber, por ejemplo, qué son estos proveedores, bueno, deberíamos tener un acceso a información que a través de un balance sencillo como este no tendremos acceso. Tendríamos que ir a ver, imagínense que a lo mejor esta empresa tenga más de 100 clientes. Tendríamos que ir a revisar cuáles son esos clientes, pero bueno, a veces es necesario, ojo, sobre todo por el tema de los clientes, porque a veces una empresa tiene 100 clientes y a veces tienen uno o dos, que en definitiva hay que ver qué conviene, si uno o varios clientes. Muchas veces conviene más clientes chiquitos, muchos clientes chiquitos, que no pocos clientes grandes, ¿no? Eso por un tema de riesgo, si se quiere, porque no es lo mismo venderle a un gran supermercado cuando en definitiva el gerente del supermercado se levantó con la pierna izquierda ese día, no le gustó nuestra cara y nos dejó afuera de las ventas, ¿eh? Cosa que no puede ocurrir eh, cuando le vendemos a varios clientes, ¿no? Se distribuye el riesgo, a eso me refiero. Bien, hay otra información también adicional, vamos avanzando. También informa a lo mejor algunos hechos posteriores al balance, ¿ves? Capitalización de aportes irrevocables, lo que hablamos más arriba. Y acá tenemos el cuadro de ese anexo que decíamos nosotros de bienes de uso. Acá está lo que hacíamos en esa explicación en el Excel. Esto está acá en la realidad, o sea, cómo ocurren las cosas, ¿no? Fíjense lo que hablamos del detalle, el valor al inicio, por supuesto ajustado por inflación, el detalle de los bienes propiedad de la empresa afectados como bienes de uso, ¿no? Maquinarias, muebles, software, terreno, inmuebles, rodados. También acá la comparación de un ejercicio respecto del otro. Y acá una columna interesante que son los aumentos. Estos aumentos nos están indicando una inversión interesante en maquinaria que ha hecho en el año 2019 esta empresa, ¿no? Y también en rodados, ¿no? En inmuebles, una mejora que puede ser una mejora o una incorporación de algún inmueble, con lo cual hay una apuesta interesante respecto de la política que tiene esta empresa, ¿no? Imagínense de que, fíjense, en maquinaria y acá seguimos con las depreciaciones, y le decía de maquinaria, fíjense las depreciaciones del ejercicio, 1.400.000 frente a los aumentos, casi 11 millones de pesos. O sea, hay una apuesta al crecimiento, al mantenimiento, a la valorización de los bienes afectados a la explotación, o sea, a la maquinaria
es muy probable que hayan comprado tornos más modernos o soldadoras más modernas, o plegadoras de chapa, etc. Bien, fíjense, o sea, acá tenemos al cierre, después de los aumentos y de la suma de los aumentos, y tenemos el cuadro de depreciaciones. El cuadro de depreciaciones, obviamente, las que ya venían de ejercicios anteriores, obviamente también ajustadas por la inflación. Las del ejercicio, estas son las que aparecen en el ejercicio, 2.761.000, tengan presente esa cifra porque ya la vamos a ver a dónde impacta en el estado de resultados. Y obviamente llegamos a la acumulada, que es la sumatoria de las que habíamos hecho durante ejercicios anteriores, más la del ejercicio. Y ahí, como les decía, las amortizaciones acumuladas, mejor dicho, el valor de los bienes, ¿sí?, al cierre del ejercicio, menos la amortización acumulada, me daba el resultante, con los 44.500.000, que en definitiva, disculpa, me voy para arriba, para que ustedes vean que es en definitiva el valor residual de lo que aparece acá en el activo, en los bienes de uso, 4.539.000, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos medio rápido, pero bueno, es sencillamente es lo que quería mostrarles, digamos, de lo que vemos en los ejercicios, se reflejan en la práctica, no es abstracto, no hay algo abstracto, ¿sí? Bien, fíjense este cuadro, el cuadro de costo de venta, ¿sí? Costo de mercadería vendida, en definitiva. Existencia al inicio del ejercicio, existencia al inicio del ejercicio, existencia que, fíjense, son similares, fíjense lo que les decía yo, la existencia al inicio del ejercicio son aquellas existencias al final del ejercicio anterior. Acá está reflejado. Existencia al inicio, 20 millones, existencia al final del ejercicio anterior, la misma cifra, 20.962.000 y pico. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula? Existencia inicial más compras menos existencia final. Bueno, acá se repite. Existencia inicial más compras. Le agregamos gastos de producción, porque esto es una empresa dedicada a la fabricación de bienes, de maquinarias. Entonces hay un agregado. Y obviamente menos la existencia al cierre del ejercicio. Total, el costo de la mercadería vendida, que es lo que sale en el cuadro de resultado que vimos un poquito más arriba. Acá hay un cuadro interesante también, que es el cuadro de esta información, y es un detalle de todos los gastos, inclusive los gastos de producción que tiene la empresa, y acá aparecen las depreciaciones, ¿sí?, que veíamos recién. Los 2.700.000 acá están, fíjense. A ver si eran así. Las acumuladas en el ejercicio, no, eran 3.500.000, ¿sí? 3.578.000, las al 31 de diciembre de 2019 del ejercicio. Si nos vamos al cuadro este de gastos, que estos son los gastos de este ejercicio, acá están las depreciaciones. 3.578.000 totales al 31 de diciembre. O sea, está incluida dentro, las amortizaciones están incluidas dentro de lo que es los gastos de producción, los gastos de comercialización y los gastos de administración. En este cuadro demostramos eso. ¿Tá? Bueno, listo. Hasta acá llegamos en cuanto a la muestra de un balance real. Este es un balance que obviamente que hemos tachado los nombres, como para evitar suspicacia y demás, pero son balances públicos, o sea que se pueden mostrar, pero bueno, para evitar alguien que se pueda llegar a molestar, tachamos la firma y el nombre de la empresa. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá?
ninguna duda, entonces. Bueno, vamos a seguir. A ver, vamos a seguir. Entonces voy a compartir otra pantalla como para que ustedes vean. Este es un ejercicio que aparece, obviamente que está... ¿En qué pasó? Acá está. No, no era este. Ya se los busco acá. Como están viendo, estoy metido en Classroom y todo esto está colgado, digamos, de Classroom, ¿no es cierto? Está puesto. Bueno, acá tenemos un ejercicio que, si Dios quiere, lo haremos en la clase que viene, ejercicio de fábrica de calzado. Fíjese, ya acá, ya ponemos, ¿no es cierto?, los 2 años consecutivos. Ah, me olvidaba. Aprovechando el tema acá, bueno, me quedo acá en el ejercicio. Básicamente yo acá puedo y doy inicio, digamos, al análisis de un balance que en definitiva el porqué de esta parte de la materia, o sea, no solamente construirlo como lo estamos aprendiendo, sino también interpretarlo, ¿no es cierto? Saberlo leer, saber qué pasó, o sea que muchas veces esta información sabemos que es así, nos sirve como para tomar decisiones, básicamente. Y bueno, la toma de decisiones tiene que ver con esto, buscar información y que esa información nos sirva. Por supuesto que esto es una información histórica, que no es todo, que no es toda la herramienta que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones, pero sí es importante, digamos, un comienzo, un inicio muy importante al cual tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense, obviamente, que la facilidad de tener dos ejercicios consecutivos, estaría bueno tener más ejercicios consecutivos, perdón. ¿Por qué? Y bueno, porque de esa forma a mí me mostraría con más, en un espectro más grande, qué evolución ha tenido la empresa a lo largo de más años, ¿no es cierto? Es decir, que esta tendencia que veo yo en la comparación de un ejercicio a otro no sea producto de alguna circunstancia especial, como podría ser, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Es decir, que estaría bueno tener más ejercicio. Pero bueno, sería una información que excedería el hecho de tener un balance simplemente, sino que si estamos adentro, si es nuestra empresa, como la que van a tener ustedes seguramente, y tendremos posibilidad de tener un acceso a balances, a más balances consecutivos. Entonces podremos, obviamente, teniendo en cuenta los efectos de la inflación y ajustarlos al último balance usando índices de precio, bueno, tendríamos la posibilidad que a moneda homogénea, como decía el contador que firmó el balance de la empresa que veíamos recién, tendríamos la posibilidad de comparar, digamos, qué evolución tuvo en esos años nuestra empresa. Esa comparación nosotros la denominamos comparación horizontal, es decir, estamos comparando en forma horizontal qué evolución tuvo tanto todos los rubros, ¿no? Tanto los activos totales como los activos corrientes. Podemos determinar qué pasó con los créditos con B de venta. Acá, en el supuesto caso, hemos visto que los créditos por venta han disminuido. Otros créditos, qué pasó, fíjense la evolución que tuvo esto. Acá es conveniente decir, bueno, ¿qué es lo que son estos créditos? ¿A qué se debe ese salto que ha pegado de los 156 a los 1868? Si estamos hablando en millones, estamos hablando de buena cantidad de dinero. Y, por ejemplo, también los bienes de cambio, ¿no? ¿Qué pasó de un ejercicio al otro? Y también podemos hacerlo de un ejercicio al otro con todos los rubros. También acá los bienes de uso, hemos crecido en los bienes de uso. Bueno, en definitiva, podemos hacer esta comparación en todos los rubros y sobre todo en los totales respecto de la evolución que ha tenido la empresa y estamos hablando de la comparación horizontal. Pero también podemos hacer la comparación vertical, o sea, ver qué pasó con la empresa
y combinando ambas, ¿qué pasó con la empresa en cuanto a su composición? En cuanto a su composición de bienes y derechos, ¿no es cierto? Es decir, todos los activos, y también en cuanto a la estructura financiera, cuál fue la estructura financiera que ha utilizado en distintos años, es decir, hacer una comparación primero vertical, o sea, ver en qué está compuesto tanto los activos como los pasivos. Por ejemplo, acá vemos que y en términos porcentuales también lo podemos hacer, ¿no es cierto? Del activo total vemos que los bienes de uso en el año 2019 no tienen una participación importante, sí lo tienen los bienes de cambio, o sea que esta empresa es una empresa que es bastante líquida, a lo mejor tiene muy amortizados los bienes de uso, o no tiene inmuebles, está alquilando la planta industrial, por eso esta estructura, con lo cual también podemos decir, bueno, armarnos, antes de leer un balance, una idea, o sea, un prejuicio de lo que es la empresa, si se quiere, y en el buen sentido de la palabra, decir, bueno, a ver, nos imaginamos qué puede ser o qué estructura puede tener una fábrica de zapatos, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo una fábrica de zapatos me imagino con unas máquinas, me imagino un galpón, me imagino un salón de ventas, me imagino también un rodado para distribuir el calzado. Es decir, me voy haciendo una idea de qué es lo que tiene la empresa o qué es lo que debería tener la empresa. Y de ahí vería qué pasa en la realidad. Es decir, bueno, me contrasta lo que yo veo en mi mente respecto de lo que es la realidad. Bueno, obviamente buscaremos y tendremos una explicación de por qué así la cosa, ¿no es cierto? Y obviamente tendremos que ver qué es lo que pasa si, por ejemplo, tuviera que alquilar un local. ¿Cuánto dura el alquiler? ¿3, 4, 5 años? Y bueno, ¿en qué año estamos? Y estamos en el año 4, con lo cual tenemos que ir viendo que en un año o en menos se nos vence el contrato de alquiler y la verdad que cambiarnos de planta representa una complicación. Bueno, todo eso lo vamos a ir armando y en la idea que nos vamos imaginando cuando nosotros tengamos en presencia de una empresa y de su balance, ¿no? En función a eso, a ese prejuzgamiento, digamos, de cómo debería ser tanto la estructura de inversiones como la estructura de financiamiento, y después de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta empresa no está cumpliendo, digamos, con lo que yo me imaginaba previamente, ¿no? Eso es interesante. Bueno, ¿alguna duda? Tan claro soy que no tienen duda. La verdad que estoy asombrado de mi capacidad, la verdad. Y de la de ustedes, obviamente. Bueno, Lucas, Facundo, nada. No, nada, profe. Bueno, seguimos adelante entonces. ¿Están viendo este cuadrito que dice principales indicadores? ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Gracias, Nicolás. Bueno, a ver qué me preguntan en el chat. Perdón. Jazmín, bueno, gracias, Jazmín. Bueno, lo cual ahora vamos a seguir. A ver, hay estas principales indicadores son verdaderas herramientas que nosotros nos van a ayudar a comprender y a tener una idea más cabal de la situación de una empresa. A partir, obviamente, que estamos hablando de una situación, de una empresa con valores históricos, ¿no? Está bien, ajustados con inflación, todo, pero son valores históricos. Algunos me podrían preguntar, bueno, pero esto lo podríamos hacer también como valores, con valores proyectados, y ninguna duda, y sería sumamente útil, porque ahí
al empresario, ¿qué le permitiría? Le permitiría hacer ajustes en la gestión, hacer ajustes en las decisiones, como para ver, digamos, a ver, seguimos con esta tendencia y nos va a pasar tal cosa, ¿no? O sea, tratar de que las tendencias positivas continúen y que si hay una tendencia negativa, observamos una tendencia, digamos, deficitaria en lo que hace nuestra gestión, y bueno, tomemos las decisiones a tiempo y no que sea realmente tarde, sobre todo pensando en que normalmente ustedes van a estar al frente de una pyme y seguramente las decisiones tomadas a tiempo son mucho más útiles, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver son, digamos, Profe, algunas herramientas que yo les vamos a brindar, cosa de que ustedes puedan, digamos, llegar a conclusiones relativamente válidas, relativamente digo, y ya voy a explicar por qué, respecto a ver qué es lo que pasa con una empresa. Y lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista financiero a corto plazo, desde el punto de vista financiero a largo plazo y desde el punto de vista económico. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a ver a la empresa y la vamos a analizar desde 3 puntos de vista. El financiero a corto plazo, el financiero a largo plazo y por último el económico. A ver cómo nos fue en el periodo que estamos analizando. Bien. Entonces arrancamos con lo financiero a corto plazo. Acá en esta columna que ustedes ven a la izquierda, ven el nombre de los indicadores, ¿sí? El indicador que seguramente, muchos de estos ustedes lo deben haber escuchado, deben haber leído por ahí, y obviamente les debe sonar, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea básicamente que tenemos acá en la cátedra? La idea no es que sean especialistas en análisis de balance ni nada, simplemente es decir, bueno, a ver, tengo herramientas, tengo conocimientos, tengo más que nada, un conocimiento para que cuando alguna vez yo tenga la posibilidad de dirigir una empresa y esté frente a alguien que me esté haciendo alguna observación, tenga ciertamente algún conocimiento de lo que esa persona, que puede llegar a ser un especialista, entienda de qué está hablando, ¿no? Básicamente es eso, es decir, tener la posibilidad y una herramienta que me diga a mí, básicamente, decir, bueno, no, lo que vos me estás diciendo sé y lo entiendo, ¿tá? Básicamente esa es aunque les digo, me he llevado muchas sorpresas al momento de corregir el examen y ver lo que escriben respecto de los resultados que tenemos, ¿no? En cuanto a al grado de aprendizaje que han tenido, realmente me sorprenden más de una vez. Bueno, arrancamos entonces con la liquidez corriente. ¿Qué es la liquidez corriente? Bueno, matemáticamente, en definitiva, les digo, todas estas herramientas son absolutamente sencillas de realizar, o sea, no tienen ningún secreto. El tema es saber interpretarlas, básicamente, ¿no? Dijimos entonces, liquidez corriente, arrancamos por ahí, es igual al activo corriente menos, dividido el pasivo corriente. O sea, nos va a dar un coeficiente. Si ese coeficiente es mayor, acá pongo valor ideal. Es un valor ideal. Y ese valor ideal es relativo. Y ya les voy a decir por qué. Es una medida de cobertura de los pasivos. O sea, es de qué medida yo puedo hacer frente con los fondos líquidos que tengo, y obviamente que estoy comparando el activo corriente, que son fondos líquidos, o básicamente lo más líquido que tiene la empresa, para hacer frente a las obligaciones que tengo y de vencimiento a corto plazo, dentro de los 12 meses. O sea, lo que voy a hacer efectivo dentro de los 12 meses me va a servir para pagar lo que debo dentro de los 12 meses, obviamente. Entonces comparo eso, armo un coeficiente y obviamente si ese coeficiente matemáticamente me va a dar mayor a 1 y estoy, entre comillas, equilibrado, ¿no? O sea, tengo para responder a las obligaciones que tengo
al corto plazo con lo que tengo para cobrar y vender y lo que tengo en efectivo a corto plazo. Pero por supuesto que yo le decía, es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque nosotros, en el caso de todo, y esto va para todos los índices que vamos a aprender, de todos estos indicadores, tenemos que saber y discernir qué es lo que tienen los componentes tanto del numerador como del denominador, ¿sí? Tanto de lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Tenemos que saber qué es lo que hay adentro, de qué está compuesto el activo corriente. Y esto es básicamente por lo siguiente. Vamos a suponer, y damos un ejemplo bastante básico, que siempre lo doy porque es realmente muy útil. Vamos a suponer que tenemos, que nuestra empresa es una boutique de venta de ropa para damas, para chicas. ¿Sí? Dice, bueno, ustedes saben que la ropa tiene el paso de moda, es terrible. Vamos a suponer que tengo ropa y se pasó de moda. ¿Eh? Ya no se usan los colores que tengo en la ropa que tengo en depósito, ya no se usan los cortes, ya se usa otra cosa. ¿Eh? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los zapatos, ya no se usa más de una forma, se usa más de otra forma. Es decir, yo puedo tener un activo que en realidad creo tenerlo, porque me aparece, imagínense que nosotros tenemos los activos corrientes valuados y más los bienes de cambio, valuados a un valor de realización, o sea, lo que me va a costar reponer esa mercadería en términos de lo que yo compré la mercadería, a través de la factura que a mí me mandó el proveedor y con esa pagué yo, bueno, pero eso fue hace un año. A lo mejor la compré en enero y estoy hablando de diciembre. Y bueno, pasó de moda, ya estamos en otra moda. Y se puede haber, y puedo tener un montón de bienes de cambio fuera de moda y a un valor que en realidad no lo voy a vender nunca. Entonces, es muy probable de que ese mayor a 1 que a mí me da este índice y realmente sea una mentira, no sea tan así. Entonces, esto lo tengo que tener cuidado y es relativo, o sea, tengo que tener cuidado de tener conclusiones absolutas, de decir, bueno, a ver, no, me da mayor a 1, la empresa está financieramente al corto plazo espectacular. Y no sé si están así, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si fuera, hay un ejemplo muy básico, ¿no? Que si fuera al revés, ¿no es cierto? Y dijeran, bueno, dan menos de 1, la empresa está fundida. No, bueno, esperemos, vamos a ver, vuelvo a repetir, a ver, ¿de qué está compuesto tanto el activo corriente y a quién le debemos? A corto plazo, también es importante. Entonces, muchas veces, por ejemplo, un típico ejemplo es las empresas de transporte de pasajeros. Las empresas de transporte de pasajeros reciben la plata todos los días, o sea, tienen efectivo todos los días, porque cobran a través de las tarjetas, lo que sea, o de Cospel o lo que sea, cobran efectivo a diario. Y es muy probable de que tengan cuentas, digamos, deudas a meses, o digamos, compran su provisión de neumáticos, combustible, bueno, combustible más o menos, eso también lo tienen que pagar ellos al tiki-tac. Pero, por ejemplo, aceite y esas cosas pueden, digamos, tener algún plazo. Entonces, frente a lo que cobramos nosotros en efectivo y el plazo, y bueno, ahí es muy probable que tengamos un pasivo corriente mayor que el activo corriente. Sin embargo, no tengamos problema al corto plazo porque cobramos todo en efectivo. Y es normal que aparezca, por ejemplo, en el caso de los transportes del automotor, 0,8, por ejemplo, en vez de 1, ¿no? Entonces, en cada caso particular hay que ver bien qué actividad hace la empresa y recién a través de ello dar algún tipo de conclusión valedera, no apurarnos con eso, ¿no? Bueno, seguimos. La liquidez seca, otro indicador. Fíjense que es muy similar a la liquidez corriente. En este caso, trata de evitar el sesgo que tiene los bienes de cambio dentro del activo corriente, ese sesgo que le decía yo de las boutiques, de la moda. Entonces, ¿qué es lo que hace?
Al activo corriente le deduce los bienes de cambio y lo divide por el pasivo corriente. También, obviamente que eso va a depender. Si hay muchos bienes de cambio, o sea que si dependemos de nuestro poder de pago al vender mercadería, y bueno, ahí vamos a ver cómo estamos en relación a ese circuito operativo que hablamos en clase pasada, o sea, del peso que se vuelve a convertir en peso. Hay que ver. Si dependemos mucho, si esa dependencia es muy de estacionalidad o muy de moda, podemos llegar a estar complicados, aunque no, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos cereales, bueno, habría que ver si todo eso es cereal o si todo eso es, está en la cementera, o sea, los gastos activados de lo que es la siembra, los gastos de siembra, en esos bienes de cambio, y bueno, habría que ver dónde está el cereal, si está bien almacenado, si también podemos tener riesgo de que agarren y nos rompen el silo bolsa, ¿no? Nada, el riesgo cero prácticamente no existe. Pero bueno, es un buen indicador como para decir, bueno, a ver, ¿en qué medida esta empresa depende de la venta de la mercadería para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Bien, el activo, otro indicador, capital de trabajo. ¿Sí? Acá dice, activo corriente menos pasivo corriente. Ya no lo está dividiendo, ya no construimos un coeficiente. Acá, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos un monto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tengo capacidad para pagar mis pasivos al corto plazo, pero esa capacidad y lo que sobra, digamos, ese margen que me queda, ¿es importante? ¿No es importante? A lo mejor esto es muy injusto. Lo mismo, vamos a suponer, matemáticamente, un número. Yo tengo activos por 1.000.000 de pesos y pasivos, o sea, activos corrientes por 1.000.000 de pesos y tengo pasivos corrientes por 999.999. O sea que si yo calculo el índice de liquidez corriente, y me va a dar mayor a 1 seguramente. Pero si calculo el capital de trabajo, me va a dar 1 peso. Me va a dar 1 peso. O sea que ese margen que tengo, esa capacidad para a lo mejor endeudarme un poco más al corto plazo o soportar algún tipo de variación en cuanto a la posibilidad de que tenga algún cliente de medio como que se me trabó la cobranza o me está demorando mucho el cliente en pagarme, un cliente importante, ¿qué posibilidad tengo yo de bancarme eso, no? Entonces, bueno, ahí está la importancia de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el monto? ¿De qué monto estamos hablando de eso de que es mayor a 1? En plata, ¿cuánto es eso? Bueno, eso es lo que a nosotros nos permite determinar el capital de trabajo, ¿sí? Profe, Bien. una pregunta. ¿El capital ese de Sí. trabajo, para qué se usa, digamos? ¿Cómo? No me quedó claro para qué se usa el capital ese de trabajo. Digamos, si tiene un valor positivo, ¿referencia qué te da? Y mira, a ver, ¿qué estoy haciendo? Fíjate, matemáticamente, fíjate qué es lo que estamos haciendo. Estoy restando de lo que tengo para pagar lo que debo al corto plazo. Y ahí obviamente que si el capital de trabajo es positivo, ¿sí? Tengo que ver cuánto es el monto, de cuánto estamos hablando en lo que me sobra, ¿sí? En lo que me sobra. Te vuelvo al ejemplo ese que decíamos recién. Tengo 1.000.000 de pesos de capital de activo corriente y tengo 999.999 de deudas a corto plazo. O sea, si yo comparo ambas cifras, ¿qué me da? Un capital de trabajo de 1 peso. O sea, alguno de mis clientes no me llega a pagar o me demoro medio mucho en vender mi mercadería, no tengo margen. O sea, tengo un margen muy pequeño para moverme, 1 peso. ¿Sí? No es lo mismo si tuviera 1.000.000 de activos corrientes y de los pasivos corrientes tendría 500. ¿Por qué? Porque en ese caso tendría obviamente una liquidez corriente aceptable porque es mayor a 1 y también tendría a su vez
un monto de capital de trabajo, es decir, que me permita maniobrar, porque también este capital de trabajo se llama capital de maniobra. ¿Por qué? Porque, a ver, en la vida diaria de la empresa y en ese círculo, ese circuito operativo a que hacíamos referencia, a clases anteriores, eso tiene, obviamente, tiene oscilaciones, tiene fluctuaciones. Y esas fluctuaciones muchas veces son fluctuaciones importantes que nos obligan, por ejemplo, a pedir un descubierto en una cuenta corriente bancaria. Ustedes saben de que ese pedido de descubierto en una cuenta corriente bancaria es caro, tiene un interés muy caro y es muy caro para una pyme. Entonces, si yo tengo la capacidad de tener capital de trabajo para, diría, con perdón de la expresión, bancarme esas fluctuaciones, estaría en una posición financiera, que en definitiva es lo que nosotros estamos evaluando, absolutamente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, en función a lo que yo vendo, a la mercadería que yo vendo y a las cuentas a cobrar que tengo, este capital de trabajo me resulta suficiente, entonces con eso me manejo y tengo para soportar ese tipo de fluctuaciones, ¿sí? Obviamente que eso no ocurre, en muchos casos no ocurre, ¿no? Entonces, repetidamente las empresas tienen que acudir al descubierto en cuenta corriente. A ver, por ejemplo, un cliente se me demoró 10 días porque estaba en Miami y le agarró la caída del edificio. Se salvó de suerte, pero bueno, se va a demorar. ¿Y vos qué haces? Vos vas y le vas a explicar al gerente, che, mira, vos sabés que el cliente estuvo en el edificio y se salvó de suerte. Y no, te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Yo necesito que vos me pagues el descubierto. Entonces, en función a eso, y ahí es donde aparecen esas complicaciones financieras de la cual nosotros tenemos que fijarnos a ver, con esta cifra, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es la posición? Digo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está la empresa? ¿En qué situación está la empresa? ¿Me puedo bancar ese tipo de contingencias no previstas? ¿Eh? A eso se refiere en cuanto a la utilidad de determinar, a ver, ¿cuál es mi capital de trabajo? ¿Mm? No sé quién me había preguntado. No, profe, quedó claro. Gracias. ¿Qué? ¿Juan Cruz? Sí, profe, quedó claro. Listo. Bueno, cualquier cosa paramos y le explicamos, no tengan miedo y prefiero que en vez de chat me habiliten el micrófono y me hablen, ¿sí? Bueno, obviamente en la medida de la posibilidad. Bueno, seguimos. Bueno, acá, a partir de acá hay tres indicadores: plazo de inventario, saldo promedio de cobranza y plazo de pago a proveedores. Tres indicadores que tienen que ver absolutamente con ese circuito operativo que tenemos, o sea, el peso que se vuelve a transformar en peso. El círculo, o el circuito, bien digo, operativo de una empresa depende de tres variables, ¿sí? La primera variable es, digamos, cuando yo le compro la mercadería a mi cliente, ¿cuánto tiempo me demoro yo en pagar la mercadería? Ese es un parámetro. El otro parámetro, bueno, una vez que entró la mercadería al depósito, ¿cuánto me demoro yo en venderla? ¿Sí? Y el otro parámetro, es decir, bueno, a ver, ¿cuánto me demoro yo en pagarle a mi proveedor? Entonces, vuelvo a repetir. Compro la mercadería, perdón, capaz que no lo dije bien. Vuelvo a repetir. Compro la mercadería a mi proveedor, tengo determinada cantidad de días. Ingresa la mercadería a mi inventario, al almacén, y se demora también otra cantidad de días hasta que la vendo. Y después que la vendí, también es muy probablemente que me demore otro plazo de tiempo en cobrar esa venta, ¿sí? O sea,
yo para pagar a mi proveedor tengo que tener en cuenta cuánto tiempo se demora la mercadería en venderla y cuánto tiempo me demoro en cobrarla. Entonces, si comparamos esas 3 parámetros, esas 3 variables, y bueno, puedo tener conclusiones interesantes, ¿no? Como para decir, a ver, ¿cómo estoy con eso? ¿Cómo estoy con esos tiempos tan importantes, ¿no es cierto? Y bueno, estos indicadores a nosotros nos ayudan a calcular, si sabemos bien calcular esos plazos, nos ayudan a calcular lo que llamamos la liquidez teórica, es decir, acá vimos la liquidez corriente que realmente tengo. Bueno, a ver, con estos indicadores me va a determinar qué es lo que necesito, o sea, cuál es la teoría, cuál es lo que necesitaría teóricamente, teniendo en cuenta los plazos de los proveedores, la rotación de inventarios y obviamente los plazos que me demoro en cobrar a mis clientes. Entonces, plazo de inventario, o sea, o rotación de inventario, digamos, cuánto tiempo se demora la mercadería dentro del depósito, ¿cómo hago para calcularlo? Con la información que dispongo. Y es el saldo promedio de bienes de cambio, el saldo promedio. ¿Se acuerdan que acá vimos el saldo al inicio y al final? Bueno, vamos a usar un saldo promedio, es decir, vamos a sumar el saldo del inicio más el saldo del final del ejercicio, lo dividimos por 2, un promedio simple. En realidad, a ver, ustedes me dirían, bueno, pero un promedio simple y a veces no es tan objetivo. Sí, no sería. Lo ideal sería hacer un promedio diario de qué evolución tiene la mercadería, como para saber realmente esto para qué se hace. Y eso se hace para evitar tener el sesgo de una posible estacionalidad de los bienes de cambio que yo estoy vendiendo. Imagínense una heladería, ¿no? Vaya estacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un promedio entre el inicio del ejercicio y un promedio del inventario al final del ejercicio. Eso lo divido por 2, me da un promedio simple, A su vez eso lo divido por el costo de la mercadería vendida, es decir, lo que me costó vender esa mercadería, y lo divido por 365, en este caso 365 días. Ahí me va a dar como resultado días, los días de rotación del inventario, aproximadamente. En el caso del saldo de promedio de cobranza, también, el saldo promedio también es con un razonamiento similar al hecho de los inventarios que estamos hablando recién. Tenemos, ¿cómo calculamos el saldo promedio? Bueno, el saldo de las cuentas a cobrar por ventas al inicio y al final. Lo dividimos por 2, tenemos un promedio. A eso lo dividimos por venta, ese promedio lo dividimos por venta y lo multiplicamos por 365 días. Ahí también vamos a tener un plazo. Y en el caso de proveedores, igual razonamiento, un saldo promedio. El saldo promedio lo calculamos sumando el saldo que teníamos al inicio del ejercicio más el saldo al final, lo dividimos por 2, tenemos el saldo promedio, lo dividimos por compra, ese saldo promedio, y lo multiplicamos por 365 días. Entonces, a través de esas operaciones sencillas, básicas, tenemos los plazos de la rotación de inventario, los plazos de cobro de mis cuentas por venta y los plazos de cobro, de pago de mis cuentas a pagar a proveedores. Bien, y finalmente, ¿cómo calculamos la liquidez teórica? Sencillo también. Sumamos los plazos de la rotación de inventarios, o sea, la rotación de bienes de cambio, más el tiempo o los plazos de promedio de cobranzas, y lo dividimos
por el promedio de pago a los proveedores. A partir de ahí me va a salir una cifra, va a haber una cifra. Esa cifra la vamos a comparar con la liquidez corriente, ¿sí? Esa cifra en la cual obtenemos la liquidez teórica nos va a dar un parámetro de dónde estamos parados y si realmente esos tres parámetros que decíamos, el plazo de inventario, el saldo promedio de cobranza y el plazo de pago a proveedores, están en equilibrio los tres. ¿Y cómo sabemos eso? Y bueno, lo comparamos con la liquidez corriente. Si la liquidez teórica me da mayor que la liquidez corriente real, quiere decir que estoy desequilibrado. Tengo que tratar de que la liquidez corriente se aproxime a la liquidez teórica. Lo ideal es que la liquidez corriente supere a la liquidez teórica. Eso es lo ideal. Y obviamente que a través de eso voy a pensar a ver cómo hago para que para equilibrar eso. Y bueno, ahí obviamente tengo las tres variables. O tengo que acelerar el nivel de ventas que tengo, estoy vendiendo poco, se está demorando mucho la venta, o los cobradores de las cuentas no están actuando como corresponde, o hay un problema de mercado donde hay dificultades a nivel de cobro, porque, bueno, hay una economía complicada, recesiva, no se está vendiendo, o estoy pagando demasiado acelerada las cuentas a pagar, con lo cual tendría que ver de hacer un combo, si se quiere, o puedo hacer un combo de decisiones en la medida de que yo pueda acercar la liquidez corriente real respecto de la liquidez teórica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Supongo que debe haber un montón. Por supuesto que esto en el ejercicio va a quedar mucho más claro, es simplemente una introducción a esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bien. A ver, ¿qué me dice el chat? Todo bien. Bueno, mejor así. De todos modos, ya les digo, esto cuando veamos el ejercicio, si hay alguna duda o si aparece alguna duda, va a saltar ahí y se van a aclarar. Bien, acá en la situación patrimonial, básicamente vamos a dar, este efecto palanca que aparece, me gusta más verlo como una rentabilidad, un indicador económico. Lo que pasa es que lo dejé así, pero bueno, en realidad de fiaca les digo, ¿no? Porque tendría que pasarlo acá a la situación patrimonial, perdón, a la situación económica. Y no lo hice. Pero bueno, les prometo que para la próxima clase va a estar corregido. En definitiva, en los textos aparece así, pero no comparto eso, ¿no? No comparto por eso que a mí me parece que el efecto palanca, que ya a ustedes ya se los expliqué, tiene que ver más con la situación económica que con la patrimonial. Pero bueno, lo vamos a ver. O también puede ser ambas, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la biblioteca que estamos leyendo. Pero bueno, vamos a ver dos, en cuanto a la situación financiera a largo plazo, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a ver básicamente dos herramientas, dos coeficientes. Una es la solvencia y otro el endeudamiento. La solvencia tiene que ver con el activo, cómo se calcula la solvencia. La solvencia tiene que ver el activo sobre el pasivo. Es decir, si yo hago una lectura de ese coeficiente, lo que me va a indicar es, por cada peso del activo, cuántos son financiados por terceros. Entonces, eso es básicamente lo que me va a indicar ese indicador. ¿Sí? Acá también,
una referencia, ¿no?, de un valor ideal es mayor o igual a 2, ¿no es cierto? O sea que tenemos el doble de activos respecto a la participación de terceros en el financiamiento de los mismos. O sea que ese sería lo ideal. Obviamente que vuelvo a repetir este tema, ¿no? De decir, bueno, a ver, analizar a quién le debo, y qué montos, no es lo mismo que, porque acá en el pasivo pueden aparecer deudas con los socios. Obviamente que la deuda con los socios y no tiene una mayor exigibilidad, ¿sí? No es lo mismo deberle a los socios que deberle a un banco. Y lo mismo el tema de los activos, hay que ver los activos, ¿qué están compuestos los activos? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué son los bienes y qué son los derechos? Obviamente que puede haber bienes que estén subvaluados, ¿no es cierto? Que estén por debajo, digamos, su valor contable en función a las amortizaciones, esté muy por debajo de lo que vale realmente esos bienes en la realidad económica, con lo cual también tendríamos que ver y analizar ese efecto que distorsiona el indicador. Obviamente cuando estamos hablando de solvencia, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad, la capacidad que eventualmente tiene la empresa de hacer frente a sus pasivos en el largo plazo con lo que tiene. Digamos, a ver, vamos a suponer en el caso de que esta empresa entre en cesación de pago. Obviamente una empresa que entre en cesación de pago va a tener un índice de solvencia absolutamente inexistente. ¿Por qué? Porque no va a poder aguantar con su activo el pasivo que se comprometió a cumplir, ¿no? Por eso aparece lo que es la cesación de pago. Ahora, obviamente que tiene que ver toda una imagen de la empresa en cuanto a la solvencia. Siempre le pongo como imagen, como ejemplo, el hecho de, por ejemplo, los bancos, ¿no es cierto? Antiguamente los bancos se representaban en edificios enormes, con toda una estructura, con columnas, así cuando uno entraba a un banco y veía, o edificios terriblemente grandes, todos vidriados. ¿Qué es lo que mostraba eso? Y mostraba, o qué quería mostrar, mejor dicho, era transmitirle a los clientes la seguridad de que sus depósitos puestos en ese banco no había problema de ser devueltos. ¿Sí? Algunos me dirían, bueno, muchos edificios y a veces así también no fue. Pero bueno, esa es la idea, digamos, de lo que es la solidez, es decir, estar bien firme, asentado en el suelo, que no tengas miedo que acá hay alguien que responde. Bueno, eso tiene que ver también esta idea de la solidez. Por supuesto que tiene que vincularse también al nivel de endeudamiento, ¿no? Cuanto mayor endeudamiento tengamos en una empresa, obviamente que la solidez se va a ir visto resentida, ¿no? De eso hablamos también cuando hablamos precisamente del efecto palanca. Decíamos, bueno, a mayor endeudamiento que tenía una empresa, obviamente que esa solidez se veía reflejada en descenso y por supuesto para los terceros implicaban un riesgo el hecho de un mayor de prestarle más dinero, por ejemplo, ¿no? ¿De qué forma lo calculamos? Y bueno, también el pasivo lo dividimos en el patrimonio neto. Esto también hay otras literaturas que implican, modifican estos coeficientes, poniendo, por ejemplo, en el caso de solvencia, en vez de pasivo, patrimonio neto, o al revés, patrimonio neto dividido en el activo, pero en definitiva la lectura y la interpretación es exactamente igual, es decir, de qué forma los terceros participan en el financiamiento de los activos o, visto de otra forma, de qué manera o en qué porcentaje los propietarios participan en el financiamiento de los activos. Es decir, que en definitiva son las dos caras de una misma moneda y es cuestión de la interpretación. Por supuesto que acá un endeudamiento en donde el pasivo supere al patrimonio neto, y bueno, en definitiva estamos hablando de que algo en principio complicado, porque
por supuesto, si tenemos más pasivos de lo que nosotros tenemos, y bueno, hay por lo menos hay un mayor riesgo. Y obviamente cuanto más nos alejemos, ¿no es cierto?, del valor de la unidad, y vamos a estar más complicados, ¿no? Lo ideal es estar por debajo de la unidad, es decir, con un patrimonio neto de una mayor participación respecto del pasivo. Entonces, finalizando, endeudamiento, solvencia, están muy vinculados en la imagen de la empresa a largo plazo. Tiene que ver eso, tiene que ver el riesgo que tiene la empresa en función al endeudamiento, al pasivo asumido, y que tiene que ver también con la visión de un futuro de riesgo o no, con la visión de esa imagen de solidez de la empresa que decíamos hace un rato, ¿no? Bueno, ya no nos queda más tiempo. ¿Alguna duda? Estos minutos para conversar, a ver qué les parece. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, Profe, yo me retiro, muchas gracias. bueno, que le vaya bien. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Lunes. Bueno, el lunes, en realidad la clase que viene va a ser después de vacaciones. Así que bueno, que tengan mucha suerte, no los voy a ver. Que tengan mucha suerte en este próximo examen que empiezan ahora el lunes que viene. Entonces, que pasen, bueno, en lo posible, un adecuado descanso y que lo aprovechen. Aquellos que tienen decidido rendir, que tengan mucha suerte. Estudien. Bueno, así que Gracias, los profe. dejo. Gracias, profe. Hasta luego.